Bueno, arrancamos con patología hipofisaria. En realidad tendríamos que haber empezado por hipófisis el lunes, pero bueno, Eve se iba de vacaciones y les quería dar tiroides hecha, así que bueno, algo de lo que veamos ahora en el eje ya lo vieron, y aparte todos ya lo vieron de fisio. El eje hipotálamo hipofisario, hipotálamo, factores liberadores, hipófisis, hormonas tróficas, glándulas, hormonas, órganos efectores. Y el feedback desde las hormonas periféricas a la hipófisis y al hipotálamo. Voy rápido en esto porque ya lo saben. El hipotálamo, centro responsable de la coordinación del sistema endocrino, recibe información del córtex y del sistema autónomo, interpreta estímulos ambientales, temperatura, iluminación. La glándula hipófisis tiene una forma ovoide, un peso variable, en el embarazo puede llegar a 1 gramo, color gris rojizo, el tamaño es de 12 milímetros por 8 por 6, es estimativo, se localiza sobre la silla turca del esfenoides, la circulación le llega por la arteria hipofisaria superior e inferior y por las ramas de la carótida del sistema porta. Se divide en el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, en adenohipófisis y neurohipófisis. Fundamentalmente lo que vamos a ver son las patologías de la adenohipófisis y algo de neurohipófisis de diabetes insípida. Esto más o menos es lo mismo que veníamos diciendo. La hipófisis se divide en 2 lóbulos. En la adenohipófisis tenemos la corticotrofina, la somatotrofina, prolactina, gonadotrofinas, FSH y LH, tirotrofina y hormona estimulante de los melanocitos. Y en la neurohipófisis, la vasopresina y la oxitocina. Las patologías hipofisarias que a nosotros nos interesan que sepan son las hiperprolactinemias, los tumores hipofisarios, los prolactinomas, que también estarían como el 1 y el 2, van a ver que es lo mismo, lo que pasa que existe mucha en cuanto a clínica y a estudio va a ser lo mismo el 1 y el 2, pero hay mucha hiperprola sin ser un prolactinoma. Entonces por eso se los puse como una entidad aparte, para que tengan en cuenta que estaba la hiperprolactinemia sin llegar a tener un tumor hipofisario. Después tenemos el PAN-HIPO, fundamentalmente el síndrome de Sheehan. PAN-HIPO es todos los ejes, PAN es de todos los ejes, HIPO en función menos. El síndrome de Sheehan, ¿se acuerdan cuál era el síndrome de Sheehan? ¿Alguien? Es una isquemia que se produce durante el embarazo. Es una isquemia que se produce en el posparto inmediato. Tienen un parto con un sangrado importante. La hipófisis, bueno, ya lo vamos a ver, yo me apuro a explicar, después lo vemos. Y el cuarto que quiero que tengan en cuenta es la acromegalia. Las enfermedades de la adenohipófisis pueden ser por hiperfunción, como veíamos recién en los prolactinomas, o por hipo, como veíamos recién en el síndrome de Sheehan. Por hiperfunción de la hormona del crecimiento, vamos a ver la acromegalia. Por hiperfunción de la ACTH, la enfermedad de Cushing. Por hiperfunción de la TSH, un hipertiroidismo secundario. Por hiperfunción de la melanocito estimulante, una hiperpigmentación hipofisaria. Y por hiperfunción de la prolactina, los tumores productores de prolactina. Y por hipo, global, el PAN-HIPO, y parcial, que es raro, ¿sí? Es más raro que alguna de las células en general no funcione. Lo más común es el pan-hipopituitarismo. Pero puede ser un enanismo hipofisario por una atrofia de las células en particular, de las formadoras de hormona de crecimiento, de las formadoras de ACTH y de la productora de TSH, el hipotiroidismo secundario. ¿Voy muy rápido? No, bien. Tipo a modo de... Y en la neurohipófisis, como dijimos, es por hipofunción y está la diabetes insípida. Hay manifestaciones comunes a la afectación del sistema hipotálamo hipofisario, donde tenemos síntomas locales que van a ser por agrandamiento de la silla turca y por compresión. Por eso siempre que ustedes hablen y les pregunten de alguna enfermedad hipofisaria, se tienen que acordar que pueden ser síntomas locales, que puede ser la cefalea o el trastorno de la visión, porque por abajo de la hipófisis pasa el quiasma. Entonces, el paciente va a tener por compresión y por edema la cefalea y los trastornos visuales por la compresión del quiasma. Después van a tener los síntomas propios de la insuficiencia, si es de una insuficiencia, o los síntomas propios de una hipersecreción. Entonces, a los síntomas hormonales le tenemos que sumar los síntomas locales. Las hiperprolactinemias. Perdón. Las hiperprolactinemias. La prolactina es una hormona sintetizada y secretada por las células lactotrofas de la hipófisis anterior. Es la única hormona pituitaria que está bajo control inhibitorio. El valor normal es de 5 a 20 nanogramos por mililitro. Las causas de hiperprolactinemia pueden ser estados fisiológicos, embarazo, lactancia, estimulación del pezón, estrés y sueño. Estas tres pueden ser que sean la causa de una detección de una hiperprolactinemia.
hacen un chequeo o tienen un trastorno en cuanto al ritmo menstrual. Y aguárdenme un minuto. Bueno, lo que decía, que hay estados fisiológicos, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Como el embarazo, la lactancia, situaciones de estrés o trastornos del sueño o simplemente estimulación del pezón. En la práctica sexual, a veces uno tiene que decir que se bloquee la práctica de la estimulación del pezón y con eso solo desaparece la hiperprolactinemia, porque hay receptores directamente del pezón a la hipófisis. Entonces, patológicos, como habíamos dicho antes, dentro de las hiperprolactinemias, acuérdense que habíamos dicho que el 1 y el 2 se tocaban, están los tumores productores de prolactina y enfermedades del tallo hipofisario. Por ejemplo, pacientes que tienen un craneofaringioma, que es un tumor hipotalámico, un síndrome de la silla turca vacía, una hipofisitis autoinmune, una hiperprolactinemia idiopática y un hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo primario, como vieron la otra vez, tiene la TSH alta. Y la TSH alta lo que hace, saca el PIF, ¿sí? el inhibitorio, y con eso solo aumenta la hiperprola. Por eso el trastorno menstrual del hipotiroidismo y la consulta. En la mujer es temprana la consulta de la menorrea. Entonces, ahí se pide el par TSH y prolactina, y muchas veces la prolactina viene alta, pero la TSH viene alta. Entonces, la patología es tiroidea y no hipofisaria. Drogas que pueden producir hiperprolactinemia, que es bastante común también, y en lo que hay que interrogar sí o sí, porque uno pregunta si hay algún estado fisiológico y no lo hay, le sigue en el interrogatorio si usa o consume algún medicamento o alguna droga. Los antieméticos, la domperidona, la metroclopramida, que es el famoso Reliberam, anticonceptivos, inhibidores de la MAO, amitriptilina y imipramina, neurolépticos, antihipertensivos que mucho no se usan, la reserpina y la metildopa. La metildopa a veces se usa en la hipertensión de la embarazada. Y fuera de lo medicamentoso, la cocaína, la cimetidina, que ya se dejó de usar, y los opiáceos. La clínica, ¿cómo se va a presentar el paciente? Se va a presentar con amenorrea o alteración del ciclo menstrual, galactorrea, infertilidad, pacientes que buscan embarazo y no quedan embarazadas, disminución de la libido, micro o macroadenomas con síntomas locales. En realidad, los microadenomas no dan síntomas locales, los que dan síntomas locales son los macroadenomas. Y en el varón puede presentar impotencia. En general, cuando es por causa de un tumor, se detectan en las mujeres los microadenomas, se detectan tempranamente. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando tiene la amenorrea, consulta, esperará lo sumo 2 o 3 meses, pero en el hombre, si lo que tiene es disminución de la libido o impotencia, es raro que el hombre consulte tempranamente, sino que siempre lo va adjudicando a alguna otra razón y no consulta tempranamente, y cuando tienen los síntomas, ya pasó de ser un microadenoma y se hace un macroadenoma. Entonces, no es que haya una relación directa entre el sexo y el tamaño del tumor, sino que es por el tiempo que tardan en consultar. Hay mujeres con macroadenoma, hay mujeres que están en una etapa perimenopáusica y que tienen una amenorrea larga y la adjudican a eso, ¿sí? Y no es porque tienen temprano la consulta, entonces aparece un macroadenoma. Eso depende la alerta que tenga el paciente y cuán temprano detecte los síntomas. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Fundamentalmente tenemos que tener la sospecha clínica, lo tenemos que pensar, como la mayoría de las cosas, lo tenemos que pensar. Pedimos un laboratorio. En el laboratorio pedimos la prolactina, la función tiroidea y el resto del perfil hipofisario. Si podemos, pedimos todas las hormonas hipofisarias. Las gonadotrofinas, si es una persona joven podemos pedir la hormona de crecimiento, la prolactina y la TSH. Vamos a pedir un examen oftalmológico, con una agudeza visual, un fondo de ojo y una campimetría. Fundamental, la campimetría. El fondo de ojo lo que me va a detectar es si hay mucho edema, con un edema de papila, ¿sí? Pero la campimetría es la que me va a determinar la hemianopsia que tenga el paciente. Y estudios de imágenes, en una época donde no era tan accesible llegar a la resonancia, pedíamos una silla turca y se van a ver erosionadas las apófisis de la silla turca, pero hoy por hoy eso sería para un macroadenoma. Para un microadenoma se pide la resonancia. La resonancia se pide resonancia magnética nuclear de región celar, ¿sí? Con S, celar de silla, y pericelar, con gadolinio, con el medio de contraste del gadolinio. Ahora medio que repetimos, porque en tumores hipofisarios vamos a ver que fundamentalmente vamos a buscar el prolactinoma, que va a tener la misma característica de la prolactinemia, de la hiperprola, pero podemos tener otros tumores hipofisarios. Hay unos que son el de las células cromófagas,
el de las células eosinófilas, que fundamentalmente va a ser la acromegalia, y el de las basófilas, que va a ser la enfermedad de Cushing. Acuérdense, bueno, no lo vimos todavía, pero porque en serio no vimos, pero cuando es el Cushing es por patología hipofisaria, es enfermedad de Cushing, y cuando es por patología de la glándula suprarrenal, es síndrome de Cushing. Estos son todos los tumores que pueden haber a nivel hipotálamo hipofisario. Craniofaringioma es el más común, astrocitomas, digerminomas, gliomas y amartomas. Y en hipófisis, adenomas, meningiomas, craniofaringiomas, el glioma del nervio óptico, que tanto puede ir hacia el globo ocular o puede ir hacia el quiasma óptico, sarcomas del efenoides o tumores metastásicos. Doctora, creo que hay alguien que quiere entrar. ¿Cómo? Creo que hay alguien que quiere entrar. No me sale, a ver. No. Mirá que tengo los dos, con el Eduardo Wilde el teléfono también, y no hay nadie para decirle que vuelva a intentar. No, capaz me equivoqué. Ah, bueno. Bueno, puede ser. Bueno, carcinomas hipofisarios son bastante raros, las mayorías no son funcionantes, van desde los bien diferenciados, que se asemejan a los adenomas, a los pobremente diferenciados. El diagnóstico requiere la demostración de metástasis. Nadie va a hacer una biopsia a nivel hipofisario, sino que se detectan con una metástasis. Es sumamente raro. El tema es que son tumores benignos, el 90%, pero actúan por compresión y porque es todo muy reducido y por lesión sobre los órganos vecinos, como maligno, pero maligno por la localización, no por la celularidad. Son no funcionantes. Son no funcionantes. En cuanto al grado de invasión, los podemos dividir en 4 grados. Los microadenomas, que son la mayoría, tienen menos de 1 centímetro. Por eso no se reflejan en la RX de silla turca, sino que lo vemos recién en la resonancia, en la resonancia de hipófisis. Pueden tener 4 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros. Los detectan, se caracterizan y se describen muy bien. El grado 2 son mayor a 1 centímetro, y ahí cuando es mayor a 1 centímetro hablamos de macroadenoma. El 3 y el 4 también van a ser macroadenomas, pero van a tener invasión local de estructuras vecinas, y en el 4º grado invasión difusa a distancia por vía hematógena o linfática. La clínica. Van a tener alteraciones hormonales, alteraciones psíquicas y del comportamiento, trastorno de la neuroregulación de las funciones vegetativas. Todo lo que me altera la función hipotalámica, ¿sí? Seguimos. Adenomas hipofisarios, hipersecreción, adenoma secretor de hormona de crecimiento, la acromegalia, adenoma secretor de ACTH, enfermedad de Cushing, esto es lo mismo que habíamos visto. Adenoma secretor de prolactina, las hiperprolactinemias, y adenoma secretor de TSH, hipertiroidismo secundario. Cuando hay insuficiencia pituitaria tenemos disminución de la libido, fatigabilidad, debilidad, lo que habíamos visto antes, y el efecto de masa es el que me va a producir la cefalea, hemianopsia bitemporal, disminución de la agudeza visual por compresión del nervio óptico. Síntomas, si invade el seno cavernoso, me va a dar síntomas trigeminales como diplopía, tosis por compromiso del 3º, 4º o 5º par. A nivel hipotálamo, trastornos del comportamiento, somnolencia, alteración del apetito. Y si invade hacia adelante, hacia el lóbulo temporal, puedo tener crisis convulsivas. Piensen que para llegar a eso tiene que haber pasado por alto un montón de síntomas antes. ¿Sí? En general, cuando se veían los macroadenomas muy importantes, muy avanzados, eran con gente que no tenía acceso a la salud, gente que la traían del interior, que le costaba mucho llegar a una consulta médica. Entonces, están descritos los casos tan severos bastante tiempo atrás. Por suerte ahora la alarma o la consulta de la gente es más temprana y hay más información y consultan más. El diagnóstico, como habíamos visto antes, y van a ver que en las patologías hipofisarias se repite, es la sospecha clínica, neuroradiológico, que sería la silla turca o la resonancia, el trastorno hormonal, la detección del dosaje hormonal y la exploración oftalmológica con la campimetría y el fondo de ojo. Acá tenemos un macroadenoma, ven que pierde la estructura del efenoides de la silla turca y se ve bien, con el medio de contraste, bien marcado el tumor hipofisario. Lo que vamos a tener es el 2, la hemianopsia bitemporal por la lesión del quiasma. ¿Se acuerdan esto de fisio? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno. El tratamiento va a ser médico, radioterapia, en los casos que no puedan tomar medicación o que no la puedan comprar,
Y en el último caso, en los macroadenomas, la cirugía. La cirugía puede ser transcraniana o transesfenoidal, que entran por la nariz y, como está ahí nomás, es la más común y la más usada. Ya cuando vean neurocirugía van a estudiar la técnica quirúrgica, pero es la más común, la transesfenoidal. Acá tenemos que según el tipo de tumor, lo que le vamos a dar. Si es un prolactinoma, le vamos a dar agonistas dopaminérgicos, como la bromocriptina o la cabergolina. Si es un tumor que me produce una acromegalia, le voy a dar los análogos de la somatostatina y en algunos casos agonistas dopaminérgicos. Y en la enfermedad de Cushing le voy a dar inhibidores esteroidogénicos. Y en el adenoma productor de TSH voy a dar igual los análogos de la somatostatina. Los análogos de la somatostatina me bloquean los receptores productores de la estimulación hormonal. Igual esto, nada, no es necesario que nadie le va a preguntar eso. A lo sumo, lo que tienen que saber, lo más común, que es el tratamiento de la hiperprolactinemia, que es la causa más común que ustedes pueden llegar a ver de patología hipofisaria. Como tratamiento médico, vamos a usar o la bromoergotriptina, que tiene la ventaja de ser económica, pero trae muchos síntomas asociados. Tiene mucha náusea y se tolera muy mal la parte digestiva. Es 1 o 2 tomas por día, viene de 5 miligramos y se puede tomar desde medio comprimido hasta 2 comprimidos por día. Y la que es la más usada hoy por hoy es la cabergolina, que viene a dosis de 0,25 y 0,5. Se empieza con 0,25 y es de 1 toma por semana. Es mucho más cómoda, mucho más mejor tolerada. No tiene tanto sintomatología digestiva o prácticamente ninguna, pero el tema es, lo que compite con la bromoergotriptina es en el precio. Al que no tiene una cobertura, se le hace muy difícil acceder. En las obras sociales está en todas. De hecho, estos dos se usan también para cortar la lactancia. Cuando alguna mamá tiene que interrumpir la lactancia por una causa médica, se le da alguna de estas dos y se bloquea la prolactina y se corta automáticamente la producción de leche materna. El objetivo del tratamiento, fundamentalmente, mejorar la calidad de vida, aumentar la supervivencia, eliminar el efecto de masa, porque al bloquear la producción de prolactina disminuye, o tendría que disminuir el volumen de la glándula. Entonces, aparte de disminuir los síntomas periféricos, también disminuye el efecto de masa que tiene y sus signos. Normalizar la secreción hormonal, revertir los efectos secundarios, preservar o recuperar la función de la glándula, porque piensen que las células lactotrofas están comprimiendo a las otras células. Entonces, si yo logro achicar la producción de las lactotrofas, descomprimen y pueden empezar a secretar la hormona propia de los otros ejes. Bueno, los valores tienen que volver al valor normal para hablar de curación. Y los controles debe evaluarse el estado hormonal posterior al tratamiento a intervalos frecuentes, entre 3 y 6 meses, y luego una vez al año, para ver que no haya una recidiva y empiecen a aumentar los valores hormonales. En estos controles vamos a incluir un perfil hormonal, con el efecto de las hormonas periféricas también, tiroides y suprarrenal, para ver si no quedó ninguna secuela en los otros ejes, la resonancia y el campo visual. A mí me importa acá, en la hipófisis, que se altere la morfología, que la voy a detectar en el de imágenes, que no aparezca algo morfológico y que no altere la función, por eso pido el laboratorio. Con el laboratorio veo la función, con el fondo de ojo y con las imágenes veo la estructura. ¿Cuándo voy a indicar un tratamiento quirúrgico? Cuando es un macroadenoma muy importante o cuando tiene intolerancia al tratamiento médico o no tiene acceso. Las vías de acceso, yo pensé que no estaba esto, por eso se los dije antes. Las vías de acceso, la transesfenoidal y la transfrontal. Algunos tumores de gran extensión requieren un tratamiento previo con medicación para lograr disminuir el volumen o irradiación con supervoltaje. Lo que hacen eso es, si es muy grande, se intenta con medicación para ver si lo logra achicar un poco y se puede sacar por la vía transesfenoidal, ¿sí? Siempre se evita la transfrontal. ¿Sobreviven? Ustedes, digo, no los hiperprolactinemia. Sí, estamos acá. Bueno, ahora nos vamos al otro extremo, al hipopituitarismo. Estábamos hablando de todo lo que era en más. En el hipo, también conocido como insuficiencia hipofisaria, hay déficit de una o más hormonas de la adenohipófisis. Y las manifestaciones clínicas recién aparecen cuando hay más de la destrucción del 75% de la glándula. Si no, compensan. Como que hiperplasia en ese sector que está funcionando y llegan a cubrir las necesidades.
Los adenomas son más frecuentes en adultos y los craneofaringiomas son más frecuentes en niños. Alteraciones vasculares, teníamos lo que habíamos nombrado antes, del síndrome de Sheehan o la apoplejía hipofisaria. El síndrome de Sheehan es, en el embarazo, la hipófisis a veces duplica o triplica el tamaño, porque con las hormonas de la madre tienen que cubrir las necesidades de la madre y del bebé. Entonces, se hiperplasia y está llena de sangre y de flujo para producir hormonas para dos. Si esa mamá tiene un parto complicado con sangrado en exceso, no cuida los órganos vitales, pero no cuida la hipófisis, el reflejo de conservación. Entonces, no hace vasoconstricción y hace una isquemia, no llega la sangre suficiente a la hipófisis y hace una isquemia. Esa isquemia postparto traumático es el síndrome de Sheehan. Cada vez son menos también, porque los partos complicados cada vez son menos. Antes había más partos domiciliarios, poco acceso a la salud, entonces antes era algo muy común. Ahora se supone que no es tan común. Pero a veces vienen mujeres con sintomatología, uno interroga, tuvo un parto complicado, tuvo sangrado en el periparto inmediato, y uno le pregunta si dio de lactar a su bebé, si tuvo lactancia, y dicen que no, y ahora tiene síntomas, entonces uno sospecha, porque esas mamás que tienen esa complicación en el periparto no tienen lactancia. Porque esa hipófisis no produce prolactina, que es necesaria para la lactancia. ¿Sí? Una pregunta, ¿el síndrome de Sheehan siempre se da en mujeres? Siempre se da a mujeres. Por ahora, hasta que se descubra algo nuevo, el parto es de la mujer. Pero estamos abiertos a todo. Bueno, y la apoplejía hipofisaria es una isquemia hipofisaria, como si se produjera un accidente cerebrovascular en otro sector del cerebro, ¿sí? Una isquemia que no tenga que ver con el síndrome de Sheehan. Iatrogénicas en un postquirúrgico de cerebro, postradiación, en una silla turca vacía. La silla turca vacía podría ser secundaria a una isquemia hipofisaria o a un Sheehan. Tiende a desaparecer porque se isquemia y se retrotrae, y lo podemos ver como una silla turca vacía. Enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, la hemocromatosis, infecciones como abscesos, trombosis del seno cavernoso, TBC, sífilis, micosis cerebrales, en los HIV, por ejemplo, toxo, y otras causas, traumatismos o hipofisitis autoinmune. La apoplejía está causada por un infarto hemorrágico de la glándula normal o de un tumor, lo que a veces se puede también isquemiar, que es un tumor, que sufre el infarto adentro del tumor. Los síntomas son cefalea intensa, rigidez de nuca, ¿se acuerdan cuando vimos síndrome meningio? La rigidez de nuca, fiebre y alteraciones visuales. Uno hace una punción, porque ahí tengo que descartar un síndrome meningio, y lo que me viene es un líquido hemorrágico. Pido una resonancia y se confirma la hemorragia intrahipofisaria. Los síntomas, bueno, van a ser los mismos que vimos antes. La cefalea, la alteración visual, que están bastante frecuentes en la patología hipofisaria, y después lo que sea dependiendo de cada eje afectado, o todos, si era un pánico, si se bloquea totalmente la hipófisis. Un hipogonadismo, no voy a tener gonadotrofinas, un hipotiroidismo secundario, una insuficiencia suprarrenal secundaria, una detención del crecimiento, si esto se produce antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, voy a tener un enanismo hipofisario. Si hay un déficit de PIF, voy a tener una galactorrea. Si hay un déficit de prolactina, voy a tener agalactia, con el posparto, que era lo que hablábamos antes. Y si hay un déficit de ADH, voy a tener una diabetes insípida. Los diagnósticos diferenciales van a ser por una extremada delgadez, una astenia, una anorexia, todo en menos, no menstrua, todos en menos. Tengo que diagnosticar la diferencia con una anorexia nerviosa, con una hepatopatía crónica, con una distrofia miotónica o con enfermedades autoinmunitarias glandular de una o más glándulas. La clínica me lo va a hacer sospechar, y el interrogatorio, como decíamos antes, de los antecedentes. Los exámenes complementarios son los mismos, de imágenes, silla turca y resonancia, de oftalmología, fondo de ojo y campimetría, análisis generales, aparte del estudio hormonal. ¿Por qué? Porque tengo que ver que no tenga anemia, que no tenga hipoglucemia, hipercolesterolemia, hiponatremia, bajo sodio, que eso no está acá, pero también. ¿Por qué? En las insuficiencias suprarrenales, que ya lo vamos a ver la semana que viene, el paciente tiene hipoglucemia e hiponatremia. Y el hipercolesterolismo habla de un hipotiroidismo. Como vieron con Eve, más allá de la hormona tiroidea, si yo tengo un colesterol alto, tengo que descartar que no tengo una patología tiroidea. Y después el estudio hormonal propio de cada eje. ¿Cómo voy a tratar esto? Siempre que tengo que tratar el panhipopituitarismo, lo tengo que hacer en un orden establecido. No puedo empezar a sustituir todos los ejes al mismo tiempo. Voy a empezar a sustituir primero el eje adrenal, porque si no tengo cortisol o corticoides, no voy a tener energía para poder ponerle la hormona tiroidea que me va a aumentar el metabolismo, que sería una situación de estrés, cuando no tengo cortisol que lo necesito. Entonces, siempre es, primero sustituyo el eje adrenal,
que son 20 o 30 miligramos día de hidrotisona. Hidrotisona. Vienen los comprimidos de hidrotisona, se dan una vez por día a la mañana, como si fuese la descarga fisiológica de cortisol. Después sustituyo el eje tiroideo, que lo normal para sustituir es 100, pero puedo ir desde 75 hasta 175 dependiendo de cada paciente y lo voy a evaluar al mes de iniciado el tratamiento si está en valores normales de hormona periférica y TSH. Después, solo en niños en edad de crecimiento voy a sustituir la hormona de crecimiento. Y las gonadotrofinas las voy a sustituir una vez que ese niño alcanzó la estatura adecuada para esa edad, porque la hormona, si no, me va a cerrar los cartílagos de crecimiento, las gonadotrofinas. ¿Se entiende por qué todo tiene que ir escalonadamente y respetando el otro eje? Y si llego a tener una diabetes insípida también, sustituiré con ADH. Bueno, ¿bien? Acromegalia. La acromegalia es un síndrome producido por hipersecreción crónica, ¿sí? No es lento, esto lleva bastante tiempo cuando se detectan las manifestaciones, de hormona de crecimiento, que se inicia después del cierre de los cartílagos de crecimiento. Si se da la hipersecreción de hormona de crecimiento antes del cierre de los cartílagos, voy a tener un gigantismo. Se da 1 cada 5.000 ingresos hospitalarios, con mayor frecuencia en mujeres entre los 30 y 50 años. Esto es lo mismo. Y tienen aumentada la morbimortalidad. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cómo predisponen a otras enfermedades. El diagnóstico, vamos a tener que detectar si es hipofisario o si es extrahipofisario. ¿Por qué? Porque hay tumores secretores en páncreas, pulmón y mama, secretores de hormona de crecimiento. Entonces, si la secreción es eutópica, es normal, puede ser un adenoma productor de hormona de crecimiento. O en el extra hipofisario, que es producido como síndrome paraneoplásico sería. Las manifestaciones clínicas, tenemos síntomas locales por efecto de masa, como vimos antes, y recuérdenlo que en toda patología hipofisaria está lo hormonal y lo local. Síntomas somáticos, es lo que va a producir la hormona de crecimiento en todo el organismo, y síntomas metabólicos y endocrinos de los distintos ejes. De los síntomas somáticos que decíamos recién, vamos a tener aumento de todas las partes acras es distales, ¿sí? Vamos a tener prognatismo, que es el maxilar inferior más prominente que el superior, entonces la arcada dentaria se invierte, quedan los dientes inferiores por delante de los superiores, eso se llama arcada dentaria invertida. Una mala oclusión dental, la lengua va a estar aumentada de tamaño, todo va a estar aumentado acá. La lengua va a estar aumentada de tamaño, se llama macroglosia, y aumento de manos y pies, pero fundamentalmente en ancho, los dedos no crecen en largo, sino que crecen en ancho. En la época que se usaban guantes, y guantes no extensibles, que eran guantes rígidos de cuero, o la gente que usa algún guante de trabajo, se da cuenta que tiene que aumentar, ya siendo un adulto, tiene que aumentar el tamaño del guante porque las manos no le entran, o aumentan el número del calzado. Si toda la vida usaron 40, notan que desde hace un tiempo pasaron al 41 y ahora están en el 42. Y como es tan lento, no se dan cuenta en el cambio de la fisionomía de la cara, porque se ven todos los días y no lo notan, entonces uno le pide alguna foto anterior, o la foto del documento, que hace bastante que se lo hicieron, y es muy franca y evidente la diferencia en la morfología de la cara. Y ellos no consultan por eso, porque es como que se piensa que es el paso de los años y el cambio que uno va haciendo en el cuerpo, y no lo notan como patológico, pero sí lo de los zapatos. En una época se usaba el sombrero, y también no les entraba el sombrero, y notaban algún aumento del tamaño del cráneo, pero hoy por hoy no es el caso. Después, a nivel musculoesquelético, van a tener astenia, debilidad muscular, artralgias, síndrome del túnel carpiano, acroparesias, son paresias, acuérdense lo que eran como adormecidos los dedos, o con sensación de pinchazos, o que no sienten bien con el extremo de los dedos. Miopatías, es dolor a nivel muscular. Y artropatía hipertrófica, acuérdense que era la de los dedos en palillo de tambor. La piel suele ser más gruesa, suelen tener hiperhidrosis, sudoración en exceso, acantosis, aumento de la almohadilla plantar, aumento del vello corporal, hirsutismo. A nivel del sistema cardiovascular voy a tener una hipertrofia del ventrículo que me lleva a una insuficiencia cardíaca.
que me lleva a poder presentar arritmias, infartos, hipertensión arterial. A nivel del sistema respiratorio puedo tener apnea del sueño, puedo tener la voz más gruesa, hipertrofia de glándulas salivares, hepatoesplenomegalia, aumento del tamaño renal y esplénico, aumento de paratiroides y aumento de páncreas. Acuérdense que las IGF-1 también están aumentadas, ¿sí? Entonces todo esto me va a ir produciendo un aumento a nivel de los órganos y ahora vamos a ver que me va a producir un trastorno metabólico. ¿Qué voy a tener en este paciente? Resistencia a la insulina, o un test de tolerancia alterado, o directamente una diabetes mellitus. A nivel del metabolismo graso voy a tener hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, voy a tener aumento del sistema renina-angiotensina, y a nivel mineral voy a tener una hipercalciuria. También me afecta el metabolismo fosfocálcico. Lo más común es el agrandamiento del tejido acral, ¿sí? La sudoración, el síndrome del túnel carpiano suele ser bastante común. La debilidad es bastante común, piensen que también es un síntoma bastante común de la diabetes, que no se tiene en cuenta fuera de las 3P que vamos a ver después, pero la hiperglucemia me produce una debilidad y un cansancio. Oligomenorrea, infertilidad, disfunción eréctil, intolerancia a la glucosa, bocio, problemas dentales, que decíamos de la arcada dental invertida, falla cardíaca congestiva, hipertricosis o hirsutismo, el aumento del vello corporal y la hipertensión. Este paciente, ven como los dedos yo les decía que están aumentados en ancho y no en largo. Y miren la evolución de la cara del paciente en la foto originaria, cómo fue después y cómo era en el momento del diagnóstico. Acá también se ven los dedos anchos, se ve el maxilar inferior más adelante, el aumento de la nariz, y no se le ve el aumento de la boca, pero seguramente dentro de la arcada dentaria también tenga macroglossia. Bueno, el diagnóstico se hace dosando hormona de crecimiento y se hace el test de tolerancia oral a la glucosa, esto es test de tolerancia oral a la glucosa, que lo vamos a ver cuando veamos diabetes, y se dosa en el mismo momento la glucosa y la GH. Normal va a ser que la GH a los 90 minutos esté en menos de 5 nanogramos. Cuando tengo valores mayores a 10, hago diagnóstico, seguro. En el test, yo lo que hago es mido basal y en el minuto 0 le mido glucosa y GH, les doy 75 gramos de glucosa en medio litro de agua o en 350 centímetros de agua, lo toma y hago un registro a los 90 minutos. Y ahí, si tengo 5 o menos de 5 es normal, y si tengo 10 es confirmatorio. Entre 5 y 10, que está la sospecha, voy a corroborar con otro método diagnóstico que es el dosaje de IGF-1 o somatomedina C. Esto va a estar aumentado entre 3 y 10 veces el valor normal. Entonces, GH basal, GH con test de tolerancia oral a la glucosa y IGF-1 o somatomedina C. Los valores no importan, no se acuerden los valores. Acuérdense qué piden. De imágenes, otra vez lo mismo, parezco el de Twistos. Silla turca, resonancia con gadolinio. Examen neurooftalmológico, agudeza visual, fondo de ojo, campimetría. Voy a pedir también el resto de los ejes, porque yo quiero ver que esta hiperproducción de GH no me esté comprimiendo el resto de la celularidad. Una rutina completa y un metabolismo fosfocálcico, para descartar todos los compromisos que podía tener que vimos anteriormente. Voy a pedir una evaluación funcional cardiorrespiratoria. ¿Esto lo hago con qué? Una evaluación cardiológica con electrocardiograma, ecocardiograma, espirometría y una ecografía abdominal que voy a ver ahí el tamaño de los distintos órganos. Esto lo confirmo con el diagnóstico, pero también me sirve de base porque yo cuando haga el tratamiento tiene que tratar de reducir, no totalmente, pero tiene que empezar a reducir el tamaño de los órganos. Entonces me sirve como diagnóstico y como parámetro para comparar en un futuro. ¿Sí? Esto es lo mismo, no sé por qué está 2 veces. Otros exámenes, que es lo que dijimos, cardiológica, respiratoria, colonoscopía, puedo pedir, y ecografía. Ahí está la imagen de la silla turca, con microadenomas. Opciones terapéuticas, resección quirúrgica, tratamiento farmacológico y radioterapia, igual que en el prolactinoma.
de tratamiento farmacológico, que es lo nuestro, porque lo demás lo hará el neurocirujano, son los agonistas dopaminérgicos, los análogos de la somatostatina o los antagonistas del receptor de GH. La bromocriptina son los agonistas dopaminérgicos, como dijimos antes. No se compliquen, sepan nada más que la bromocriptina y la cabergolina, que eran los que habíamos nombrado antes. Los análogos de la somatostatina, el optiotride es el más común y se usa por vía subcutánea o intravenoso. El lanreotide, la ventaja como en el otro, es que se usa cada 14 días y existe una presentación que no estaba en el país, que ahora no sé si habrá entrado, pero hasta el año pasado no estaba, que se aplica cada 28 días, que es de depósito, pero todo esto de la comodidad y de la buena adhesión al tratamiento aumentan los costos. Y los análogos de las somatostatinas tienen efectos adversos. Por eso, el tema del de depósito, que se absorbe lentamente y le cubre los 28 días, sería lo ideal porque disminuyen significativamente los efectos adversos que traen a nivel del tubo digestivo por la somatostatina, ¿sí? Me traen la diarrea, la flatulencia, el dolor abdominal, las náuseas, eso fundamentalmente. Y a su vez, el análogo de la somatostatina, si uno se pone a pensar dónde actúa, va a tener efectos sobre la vía biliar. Entonces puede favorecer la litiasis vesicular, que sería la contra de estos medicamentos usados a largo plazo, siempre con control de que no aparezcan cálculos biliares. Y estos son antagonistas del receptor de GH, como que se produce la GH y bloqueo ese receptor y se inhibe la producción de IGF-1. La radioterapia, ¿qué me va a producir? Me va a producir, porque no va pura y exclusivamente a la hormona de crecimiento. Yo irradio la hipófisis. Entonces, ¿qué me queda como consecuencia? Un panhipopituitarismo. Pero el paciente que no tiene acceso a otro medicamento o que no lo tolera porque produce efectos adversos, existe la posibilidad de la radioterapia y después tendré que sustituir el eje que me afecte. Pero también me puede dar una neuritis óptica, tengo mayor riesgo de contraer alguna neoplasia secundaria cerebral y alguna necrosis, que esto sería ya en desuso porque se marca bastante bien y no hay en general necrosis cerebral. Cuando la hormona de crecimiento está en menos de 1 nanogramo en el TTOG y la IGF-1 es normal para esa edad y sexo, hablamos de que está curada la acromegalia. ¿Cómo están? Siempre nos tocan estos encuentros fatales. ¿Seguimos o quieren que lo dividamos y se los doy otro día? Porque quedan, ¿eh? Quedan, no, pero esto es corto. No se preocupen, pensé que me faltaba algo más. Porque diabetes insípida es recorto. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Es mucha info, no hay mucho para... Yo lo que quiero que les quede claro en la hipófisis es los síntomas dependientes de cada eje, los síntomas locales. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? ¿Cómo lo van a estudiar? ¿Sí? Los métodos diagnósticos diagnósticos y las posibilidades terapéuticas. Después no se compliquen con dosis ni nada, pero que sepan de qué se les está hablando, ¿sí? Bueno, diabetes insípida. Trastorno completo o parcial, temporal o crónico del sistema neurohipofisario debido a un déficit de ADH, caracterizado por excreción de orina muy diluida, sed excesiva en presencia de hipoosmolaridad o hiponatremia plasmática. Esto que dice completo o parcial, temporal o crónico, va a depender de la causa, ¿sí? A veces un edema postraumático en un traumatismo de cráneo puede tener una diabetes insípida y no es definitivo, sino que una vez que desaparece el edema, revierte la diabetes insípida. No sé si se acuerdan que la diabetes insípida puede ser de dos tipos, o central o nefrogénica. La central, que es la que estamos viendo nosotros, que es por un trastorno de la neurohipófisis, y la nefrogénica es cuando tenemos un trastorno en el riñón que no responde al ADH. Y en la central no vamos a tener producción de ADH. Los síntomas van a ser comunes. Todas las lesiones anatomopatológicas asociadas a una diabetes insípida central afectan los núcleos supraóptico o paraventricular del hipotálamo y la porción principal del tallo hipofisario. Siempre hay lesión a nivel hipotálamo hipofisario, ¿sí? Las causas: idiopática, familiar, hipofisectomía, post-cirugía, en alguna secundaria alguna infección, secundaria a algún tumor,
infiltrativa en las granulomatosas o en la hipofisitis autoinmune, como vimos antes. La nefrogénica también, las causas, es la que estamos estudiando. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? Bueno, en el síndrome de secreción inadecuada de ADH vamos a tener una ADH inapropiadamente aumentada para la osmolaridad plasmática, una hiponatremia, una hipoosmolaridad plasmática y una orina inapropiadamente concentrada osmolaridad mayor que la plasmática. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener la osmolaridad en la orina mayor a la plasmática, como que no concentra, no diluye, no, perdón, no concentra. Los requisitos para el diagnóstico de secreción inapropiada de ADH. Ausencia de hipervolemia. El paciente orina y orina y orina. Tengo que descartar un síndrome nefrótico, una insuficiencia cardíaca, una cirrosis. Tengo que ver cómo está la función del riñón, cómo está la función de la tiroides y cómo está la función suprarrenal. Todo esto tiene que estar descartado, que no tenga, para que yo piense que es una secreción inadecuada de ADH. ¿Por qué? Porque los síntomas se pueden confundir. Perdón. Tengo que descartar enfermedades pulmonares, enfermedades del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque todas estas me pueden dar una alteración de la secreción inadecuada de ADH. Tengo que descartar la presencia de fármacos que me pueden alterar la producción de ADH. Y tengo que descartar otras endocrinopatías, como habíamos dicho, de la adenohipófisis. Cuando yo hago el descarte de todas estas enfermedades, que lo voy a hacer por un examen clínico y por nada rebuscado, no es que voy a mandar al paciente con una sospecha de una diabetes insípida a hacerse todo el chequeo general y que vuelva porque va a venir con el sodio por allá abajo. Pero yo hago un interrogatorio y un examen clínico general y puedo ir descartando. Acá es por interrogatorio lo de los fármacos. Acá es clínico el diagnóstico. Acá es clínico el diagnóstico, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que evacuar son todas las posibilidades para ver si tengo que tratar esas enfermedades o es algo que es propio de la neurohipófisis. ¿Se entiende el planteo? Pues esto sería descartar que no sean secundarias a esto, la secreción inadecuada. Una vez que el paciente viene a la consulta y lo único que refiere es la polidipsia y la poliuria, yo con un examen común de una rutina y cuando descarto una diabetes común, mellitus, y descarto toda esta posibilidad, porque el paciente no va a estar con una meningitis, no va a estar con un absceso cerebral, ¿sí? Otra cosa es que a mí me llamen por un paciente que está internado con alguna de estas patologías y no tenga una diabetes mellitus, entonces yo ahí ya confirmaría o sospecharía que si tiene un absceso cerebral puedo estar frente, o un traumatismo de cráneo, puedo estar frente a una diabetes insípida secundaria A. Los fármacos lo mismo, que ya lo habíamos visto, y los productores, hay tumores, que serían la otra causa a descartar, como el tercer ítem, hay tumores productores de ADH, que son los linfomas, los sarcomas, los carcinomas digestivos, duodeno o páncreas. ¿Qué va a tener el paciente? Dijimos que va a tener polidipsia y poliuria, pero además de eso, va a depender de dónde tenga el sodio. Por eso decíamos de no demorarnos en un paciente de consultorio, que lo suponemos que tiene una diabetes insípida, porque nos dice que está tomando 8 litros de agua por día y está orinando otro tanto. Entonces, hago mi rutina común, descarto una diabetes mellitus, y depende, y pido un ionograma, obviamente, en una rutina, y depende de dónde esté ese sodio, a ese paciente se le van a agregar otros síntomas. Pero nada es tan claro, porque acá me van a aparecer síntomas neurológicos, de los cuales yo tengo que sumar que no tenga alguna de las causas neurológicas que habíamos visto antes, que me den una diabetes mellitus. ¿Se entiende? Si el paciente viene con confusión, viene con vómitos y cefaleas, y la meningitis era un síntoma que me podía dar una meningitis, una diabetes mellitus, tengo que ver qué es el huevo o la gallina, que es lo primero. Porque a lo mejor no tiene la meningitis, pero tiene el sodio tan bajo por la diabetes insípida que voy a tener síntomas que me llevan a la confusión. ¿Se entendió eso? O más o menos. Se me durmió todo. ¿Sí entienden, doctora? Bueno. Sí, se entendió. Si el sodio está entre 115 y 120 miliequivalentes, el paciente puede tener cefalea, anorexia, vómitos y confusión. Si el sodio está menor a 110, voy a estar desorientado, estupor, coma, convulsiones. Ya por debajo, acuérdense que el normal es 140. Entonces ya cuando hablamos de 120 y pico, ya empiezan a tener algún síntoma asociado a esa hiponatremia.
Entonces, en una primera instancia, si no tiene ningún antecedente de ninguna enfermedad, lo que voy a pedir es una rutina que sí o sí tenga glucosa y sí o sí tenga ionograma. Una vez que me viene eso, tengo el sodio levemente bajo y la glucosa normal. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar a hacer el diagnóstico específico de diabetes mellitus, que lo hago con la prueba de restricción hidrosalina. Yo lo que hago en la prueba es peso al paciente, el mismo día que hago la prueba lo peso, le determino los electrolitos y la molaridad plasmática y urinaria y mido la densidad urinaria. ¿Qué hago con ese paciente? Lo dejo internado, le restringo líquido, piensen que toman mucho, que el diagnóstico diferencial es un trastorno psiquiátrico que se llama potomanía, que lo vemos en los adolescentes ahora que tienen trastorno de la imagen corporal, en la anorexia, que toman agua todo el día para llenar el estómago. Entonces, son pacientes que toman 8, 10 litros por día de líquido. Lo dejo internado, le restringo el líquido. ¿Hasta cuándo? Lo voy pesando. Orina, lo voy pesando. Cuando pierde 5% del peso o más, ahí vuelvo a medir los electrolitos, la molaridad plasmática, y le inyecto 5 unidades de vasopresina subcutánea. A los 60 minutos vuelvo a determinar los electrolitos, la molaridad, la densidad. ¿Me siguen? Doctora. Y ahí digo que es normal cuando la osmolaridad urinaria supera a la plasmática, a más del 5% una vez que yo le administro la ADH. ¿Qué quiere decir? Que tiene la capacidad de concentrar la orina. ¿Cómo lo trato? Confirmé que tiene la diabetes insípida. Bueno, no es secundaria a otra causa, o sí, pero lo tengo que tratar igual. La idiopática como la secundaria. ¿Qué hago? Porque este paciente, ¿qué pasa? Sigue con la hiponatremia y lo tengo que sacar del cuadro neurológico que me lleva a la hiponatremia. Entonces, ¿qué hago? Usamos vasopresina. Puede ser vía subcutánea o intramuscular. Pero lo que más se usa es el análogo sintético que se llama desmopresina. Y se usa por vía intranasal, subcutánea o intravenosa. La vía nasal es la más común, viene un aerosol nasal, acuoso, y se usa 1 o 2 veces por día. Es sumamente práctico, cómodo, y no hay diferencia en la vía de administración como en las otras, que yo le decía que la comodidad encarece. Y después, yo lo que puedo usar es otros fármacos, en el momento que no tienen la posibilidad de conseguir la desmopresina, porque hubo un momento que no se conseguía, se probó con diuréticos tiacídicos porque retenían el sodio, o con anticonvulsivantes que alteraban y afectaban la liberación de ADH. Pero hoy por hoy esto es a modo anecdótico porque lo que se usa es la desmopresina. Bueno, sobrevivieron, aquí llegamos a las 2 menos 20. Ya es hora de comer. Ya deben de estar muertos de hambre, podían haber comido. Total no les veo las caras, así que ahora sí, porque yo salí. Bueno, chiquitos, nos vemos. Cualquier duda me preguntan. Perfecto, buenísimo. Gracias, doctora. Nos vemos, gracias.